Tenemos las 8 de la noche en punto y es un gusto saludarlos en esta mitad de semana, noche de miércoles, aquí en Sala de Prensa de Noticias Caracol. Ahora les damos la bienvenida a partir de este momento a ser parte de esta discusión, de este análisis del día de hoy, a dejarnos sus comentarios a través de todas nuestras plataformas digitales. Vamos a estar hablando, por supuesto, de la noticia política del día, porque es política la elección del nuevo Procurador General de la Nación, Gregorio El Hach, exsecretario general del Senado. Por 12 años estuvo ocupando ese cargo y aterriza ahora en el ente de control disciplinario desde lo político. Sus antiguos amigos de plenaria, compañeros de plenaria, los senadores, le dieron la arrolladora votación de 95 votos, 95 senadores lo eligieron como procurador general en reemplazo de Margarita Cabello, y los otros dos ternados por la Corte y el Consejo de Estado tuvieron cada uno 2 votos para Germán Barón Cotrino y 3 votos Luis Felipe Henao. Pero más allá de estas movidas políticas, de lo que hemos calificado nuestros analistas aquí en Sala de Prensa en un pasado como una jugada redonda del presidente Gustavo Petro, vamos a analizar las implicaciones que tiene el aterrizaje del Hach en la Procuraduría, el mensaje que se envía en materia de independencia de poderes y también el respeto por las diferentes ramas del poder. Es el tema de hoy y para eso saludo hasta ahora a Gabriel Cifuentes, analista político de aquí de la casa. Gabriel, ya entramos entonces a los temas de fondo, pero hablemos de la forma. ¿Cómo vio hoy esa plenaria? ¿Cómo vio incluso esa camaradería entre los 3 contendores, ya pues dando por hecho lo que se necesitaba consolidar solo con lo protocolario de ir a votar y depositarlos en la urna negra? ¿Cómo está? Bienvenido. María Camila, muy buenas noches para usted, para toda la audiencia de Sala de Prensa. Creo que hace 1 o 2 semanas, cuando se conoció la noticia, María Camila, en esta misma sala se había conversado sobre cómo sería el comportamiento. Publicidad, un pequeño error técnico ahí. Gabriel, ¿me escucha? A ver si retomamos la comunicación. Yo no lo escucho. Veo que se está riendo, pero no lo tengo aún. Se nos cruzó. Ahora sí. Sí, temas más a menos, pero no es el momento. Qué pena con usted. Continúe. María Camila, creo que el hecho político más relevante es que haya tenido 95 votos. ¿Esto qué implica? Esto implica que incluso los partidos de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro terminaron votando por Gregorio El Hach. Eso quiere decir que incluso miembros y senadores del Centro Democrático, de Cambio Radical, del Partido Conservador, que en todo caso ya había anunciado su apoyo a Gregorio El Hach, respaldaron su candidatura. Tener 3 votos en blanco y 5 votos para los demás ternados es irrisorio. Creo que aquí lo que se demostró es que al final, como lo habíamos conversado aquí con usted, María Camila, incluso los congresistas de la oposición prefirieron montarse en el caballo ganador y evitar tener como enemigo, o más bien optar por tener un amigo en la Procuraduría. Eso es lo primero. Y lo segundo es que aquí ganan todos y no gana nadie. Aquí el presidente Gustavo Petro gana al no tener en la Procuraduría un enemigo, una persona que pudiera obstaculizar su gobierno y representar un obstáculo en estos 2 complicados años que le quedan. Los congresistas quedan felices porque en cabeza del órgano disciplinario que los investiga, entre otras cosas, va a llegar un amigo, un viejo conocido, alguien que además ellos votaron para mantenerlo como secretario del Senado durante 12 años, y creo que pierde Colombia, pierde la Procuraduría, pierde la independencia de los poderes, pierde un órgano tan importante en la lucha contra la corrupción, porque es muy difícil que vayamos a ver en Gregorio El Hach, por más buenas intenciones que tenga, un procurador empeñado y preparado para combatir la corrupción, que sin lugar a dudas es uno de los principales problemas que tiene Colombia. Sin duda alguna, Gabriel, tenemos las 8 de la noche, 5 minutos, y mire que ya hay muchos comentarios de usuarios precisamente manifestando su indignación con esa movida política que para nada, coinciden con usted, garantiza lo que es una lucha transparente contra la corrupción. Eso es Oririan, coincide con usted. Carlos Alberto Rodríguez Rico
dice incluso que la Procuraduría se debe acabar, esa institución no sirve. Duplex también habla de lo que será la Procuraduría del Hash, la USD, Darío Mesa, Rafa Gol, todos hablando de la dudosa independencia que tendría este ente disciplinario a la cabeza de Gregorio El Hash. Pero hablemos un tema fundamental aquí, Gabriel, que tiene que ver con la postura del presidente, el presidente Gustavo Petro. Ya habíamos tocado el tema de las intenciones, pero mire que hoy algunos congresistas nos dijeron en el Salón Social que ellos creen que con esto el presidente Gustavo Petro en parte lo que quiso es debilitar y desprestigiar aún más la Procuraduría porque a él nunca le ha gustado. ¿Qué opina de esa teoría? Pues es una teoría, puede tener asidero. Creo que el presidente, más allá de querer debilitar la Procuraduría, evitó tener a alguien que pudiera desde la Procuraduría ser un palo en la rueda para su gobierno. Y recordemos además de María Camila que el procurador interviene ante la Corte Constitucional frente a la demanda de las normas constitucionales, tiene injerencia en todos los procesos penales, puede investigar no solo a senadores, sino también a funcionarios como ministros. Es decir, el poder del procurador es inmenso y llama mucho la atención la coincidencia en el discurso del Hash una vez se conoció la elección y el trino del presidente, en donde se señaló que se respetarán los lineamientos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que salvó, digamos, políticamente al presidente Gustavo Petro después de que fuera destituido por Alejandro Ordóñez siendo alcalde. Esto lo que quiere decir entre líneas, y no tan entre líneas, María Camila, es que debe haber un acuerdo entre el Hash y el presidente, supongo yo, como condición para ser ternado, que la destitución de funcionarios elegidos popularmente no será la prioridad y no ocurrirá durante, digamos, la administración del Hash como procurador. Y eso es delicadísimo. Es delicadísimo no solo porque el Consejo de Estado se ha pronunciado frente a eso, la misma Corte Constitucional, y porque en últimas, María Camila, para luchar contra la corrupción, una procuraduría sin dientes no sirve de nada. Entonces, yo sí creo que aquí, más allá de la tiña que le pueda tener el presidente a la Procuraduría, lo que está claro es que hay unos acuerdos de puerta cerrada que incluyen, entre otras cosas, el respeto de esa sentencia de la Corte Interamericana y que le restará mucho poder a la Procuraduría. ¿Cuáles son las otras condiciones que le habrá puesto el presidente para que Gregorio El Hash, de una manera tan elogiosa, le haya agradecido haberlo ternado? No se sabe. Probablemente tener un viceprocurador aliado del gobierno y probablemente no tener la incidencia que debería en ciertos procesos. Eso nunca lo sabremos y solo el tiempo dirá verdaderamente si Gregorio El Hash va a cumplir ese rol como con independencia, porque además, y con esto concluyo esta idea, María Camila, el procurador no es funcionario del presidente. El procurador tiene unas funciones constitucionales, tiene un mandato claro y no es funcionario del presidente. Así que creo también que ese discurso de posesión hoy de Gregorio El Hash fue desafortunado porque no demuestra de manera clara que va a tener un tono independiente. Y fíjese usted que el mismo ministro Cristo señaló que la nominación del Hash y su votación era una bandera blanca. ¿Por qué tiene que ser una bandera blanca? Es decir, ¿se va a poner a un procurador que le guste es a los políticos? ¿O se necesita un procurador que le sirva a los ciudadanos cumpliendo el mandato de luchar contra la corrupción? Yo creo que ahí sí verdaderamente pierde, nuevamente lo digo, María Camila, pierde Colombia, los colombianos, la función pública y sobre todo la Procuraduría General de la Nación. Pierde Colombia. Don Pedro Medellín, economista, maestro de la Universidad Nacional y analista político, aquí también de la casa se suma a esta transmisión a las 8:10. ¿Coincide con Gabriel? Pedro, con las buenas noches. Buenas noches, Gabriel, buenas noches. Me parece muy clara tu observación y muy pertinente.
A mí me preocupa mucho el hecho de que esa elección que estuvo antes mediada por un proceso de declaración de inhabilidades, que se llama eso, ¿cómo se llama? Bueno, Impedimentos. Impedimento. de impedimentos, que porque tenían varios congresistas y familiares de ellos, etcétera, y seguidores políticos, miembros de sus organizaciones políticas, procesos en la Procuraduría. A mí Sí. me preocupa eso seriamente, además, una votación de 95 votos contra 3 de Luis Felipe y 2 de Germán Vargas, me parece que es Germán un Barón. mensaje de Germán Barón, perdón, eh, que es un mensaje muy claro, es un mensaje muy claro de la clase política. Eh, Gregorio El Hash es una persona que conoce el funcionamiento por dentro de la clase política, conoce los secretos de cada uno de los congresistas, cada uno de los congresistas también conoce los secretos de Gregorio El Hash, y creo que la señal no me parece una señal que sea positiva. Yo he considerado que Gregorio El Hash es un buen ser humano, es un profesional bueno. Estoy de acuerdo con Ramiro de Arano en que hay un problema ahí respecto a si reúne las condiciones de hoja de vida para ser procurador. Para ser procurador se necesita un tema serio, es que uno es el agente del Ministerio Público. ¿Y qué significa ser agente del Ministerio Público? Que es el que representa el interés público de los colombianos. La persona que está ahí es una persona que tiene que estar velando por el cumplimiento de los derechos humanos, los derechos fundamentales de las personas, velando porque se cumplan y porque los funcionarios públicos cumplan con su deber. Y en ese escenario, con estos antecedentes, es un poco difícil. Claro. Creo que vale la pena. Sí, sí, ¿me decías algo? No, 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 continúe, Pedro. Sí, entonces creo que el tema ahí es un tema que preocupa en la medida en que uno sabe realmente si aquí vamos a tener un agente en la defensa del interés público al frente del Ministerio Público, o un agente de la clase política al servicio de la clase política, a los intereses de la clase política al frente del Ministerio Público. Y el otro problema que me preocupa, la independencia con respecto al gobierno. A mí ya me está preocupando seriamente esto de ver a la fiscal general de la Nación produciendo directivas y trazando políticas en esa dirección, y me preocupa que Gregorio El Hash vaya por la misma dirección. Espero y confío en que ojalá pueda darnos una lección a todos, darnos una muestra de competencia y profesionalismo, y sobre todo que Gregorio, que conoce por dentro la clase política, sepa manejar la situación. Es un organismo independiente del gobierno, es un organismo que está al servicio del interés público y de la defensa de los intereses públicos, y no puede estar de ninguna manera al servicio de ninguna causa distinta de lo público. Eso decía hoy el senador Humberto de la Calle, senador independiente, ministro de Gobierno durante la constituyente, el legislador sin duda alguna con mayor experiencia que tenemos, y decía que ahora le queda a él probar su idoneidad y su independencia. Pero, Gabriel, estamos hablando de todos los antecedentes que hay para que eso no pase, pero el mismo El Hash dijo hoy desde el atril de la plenaria del Senado, en un discurso que usted bien lo mencionaba, poco de independiente tuvo, pero decía que este va a ser su último cargo. ¿No será que estamos juzgando de pronto lo que será una procuraduría que, como es de todos, no es de nadie, y pueda que dé una sorpresa? Pues María Camila, yo aprovecho para saludar a Pedro, a quien tanto admiro y leo todas las semanas en su columna muy sesuda, por cierto.
María Camila, todos quisiéramos sorprendernos y quién más que yo, que además he sido secretario de Transparencia, tener que tragarme mis propias palabras en un año y ver un El Hash empoderado del cargo y cumpliendo las labores que debería cumplir un procurador destacado. Pero me parece muy difícil, María Camila, así como es difícil anticiparse a lo que va a ser una procuraduría del Hash, me parece muy pronto también para anticiparse en esperar que no sea lo que desde ya pinta que va a ser, y es una procuraduría que va a estar a cargo de una persona que no es un jurista, que no es experto en derecho disciplinario, sino que es experto en el tejemaneje del Congreso, de entregar las oficinas, los carros, los contratos dentro del Congreso, que además ha contado con el apoyo de todos los sectores políticos, de todos los partidos durante 12 años, para ser el segundo personaje más importante del Senado y por ende del Congreso. Me queda muy difícil pensar que mañana cuando se levante se va a quitar el sombrero de político agradecido con sus colegas, que además lo han mantenido en el cargo durante los últimos 2 años, y se ponga el gorro de policía a perseguir a sus antiguos compañeros de atril. Entonces, María Camila, yo sí creo que aquí va a haber una procuraduría muy débil, y quiero concluir con algo que me llama mucho la atención. Cuando uno oye a los partidarios del gobierno defender esta terna, son 2 los argumentos que vienen. El primero es que el presidente no podía tener a un Vargas Lleristas en la Procuraduría, así que este era el mal menor. Y el segundo es que todos los gobiernos han hecho lo mismo, pero fíjese usted la contradicción en términos en la que caen cuando fueron verdaderamente críticos frente a Margarita Cabello, que yo creo que politizó enormemente la Procuraduría, que venía de la entraña del duquismo, que había sido su ministra de Justicia, y hoy en día están poniendo y están votando y se están abrazando y tomando fotos con una persona que igual no va a garantizar, así como nos lo hizo Margarita Cabello, que fue fuertemente criticada por el petrismo, la independencia necesaria de la Procuraduría General de la Nación. Esas son las cosas de la política que uno no entiende. Creo que aquí el pragmatismo enterró al idealismo, el pragmatismo enterró la promesa de cambio, el pragmatismo condujo al pacto histórico y al gobierno del presidente Gustavo Petro a pensar de la misma manera como han pensado indefectiblemente durante 200 años los partidos políticos tradicionales. Y es que antes de pasar al tema de cómo se elige el procurador, que es en sí un problema desde hace mucho, incluso, pues bien lo menciona Gabriel, una procuradora también de seno político es Margarita Cabello, la saliente. Quiero, Pedro, que analicemos el tema del pacto histórico, porque es que eso sí es, le confieso, a mí me sorprende que Gregorio El Hash logró lo que no había pasado en esta legislatura, y es que suenen como una misma bancada el pacto histórico, la U, los liberales y el Centro Democrático. Y hoy María José Pizarro decía que todo lo contrario a no independencia era Gregorio El Hash, porque como ha precisamente sido garantista como secretario general, para ellos es un mensaje de que no va a usar la Procuraduría para perseguir a las fuerzas progresistas. El pacto histórico en estas, que hasta hoy hablaron, porque no habían querido hablar sobre la postulación de Gregorio El Hash, ¿cómo le parece eso? Pues yo sí creo que para ellos va a ser una garantía de que no los va a perseguir. Es una declaración de María José Pizarro que es afortunada en el sentido para ellos que no los va a perseguir, porque es una persona que es de su propio entorno y creo que no se trata de eso. Lo que me preocupa ahí es qué va a pasar con los procesos que están en curso. ¿Qué va a pasar con este tema que ahora se abre con el caso de David Racero? ¿Qué van a pasar con los miles de procesos que están ahí esperando una resolución en donde hay una clara afectación al interés público, al beneficio público, a la acción pública? Entonces, claro que por supuesto hubo votación
cerrada, unánime, el abrazo, y va a ser una tarea muy difícil que el secretario general, Gregorio El Hash, pueda asumir una tarea como procurador en una condición de independencia. Una cosa es no estar adscrito en el partido, que haya sido candidatizado haya sido ternado por la Corte Suprema o haya participado en el proceso de terna de la Corte Suprema y que no haya recibido ningún voto ahí, y que después termine siendo ternado por el presidente de la República. Eso también dice muchas cosas. Entonces, si uno está en un camino, está en una carrera en la cual entra a una instancia institucional y en esa instancia institucional no recibe el aval para ir a eso, pero viene otro y le ofrece el espacio, y tomarlo me parece que es un tema por lo menos para reconsiderar, porque es un tema en el cual precisamente lo que llaman como el principio del legislador cuando definió la conformación de ternas y procesos a través de los cuales esa escogencia de los ternados por el presidente, que lo puede escoger como quiera, que el Consejo de Estado y que la Corte Suprema, y definen unas reglas de juego. Pero definiendo unas reglas de juego, al final, entonces, quienes estuvieron concursando ahí, quienes estuvieron aplicando, tienen la camiseta para estar en cualquiera de los otros campos. Y ahí el tema no suena bien, no suena cómodo, ¿sí? Porque no se trata de llegar por llegar a una instancia, no importa el medio que sea, el medio importa. Claro. El Consejo de Estado, que es la instancia administrativa, la Corte Suprema o la Presidencia de la República, son instancias que tienen un sentido de por qué pueden ternar a una persona. Y en ese sentido, entonces, no se trata de llegar al cargo por llegar al cargo, y que a mí no me importa si me nomina uno o el otro, lo importante es que yo llegue a la disputa en el Congreso, y eso no puede ser. A mí me parece que cuando Gabriel dice que el pragmatismo ganó, claro que el pragmatismo ganó ahí en ese sentido, porque el pragmatismo para el pacto histórico se ha convertido en su único caldo de salvación. Fue pragmatismo cuando tuvieron que elegir como presidente del Congreso a Roy Barreras. Alguien más contrario, alguien más contradictorio con respecto al discurso del cambio que Roy Barreras, que ha estado en el uribismo, en el sampedismo, ha estado en el uribismo, en el santismo, estuvo un pedazo de tiempo en el duquismo y era un duquista muy importante, y después fue petrista. Sí. Y entonces el pragmatismo del pacto histórico le tocó tragarse el sapo, como después le tocó tragarse el sapo con Alfonso Prada y tragarse el sapo con Cristo y tragarse muchos sapos. Y esta vez también se está teniendo que tragar un sapo, no es uno de los suyos. Gregorio El Hash no representa el cambio de nada, distinto de que es una persona de la clase política, un ser humano. Bueno, yo creo que es una persona decente. No conozco de casos, a pesar de que han dicho que he estado metido en el tema de las marionetas y estas cosas de Castaño. Sí. Pero yo realmente creo que hasta que no haya una acción judicial o un pronunciamiento judicial de fondo, pues no voy a considerarlo como una persona decente. Me parece que es un buen ser humano, que fue una persona también correcta en muchas cosas, que conoce los detalles. Pedro, Él sabe cómo diga. Es que de hecho... ¿Cómo se aprueba un decreto, una ley? También cómo no se aprueba. Es que de hecho muchos, incluso les cuento, cabezas de las altas cortes lo defienden en ese sentido porque dicen que lo conocen como un hombre diligente, conocedor de la ley y que se esfuerza por cumplir bien su trabajo como lo hizo en la Secretaría del Senado. Nos quedan unos pocos minutos y quiero hablar en lo que nos queda de sala de prensa, Gabriel, del deber ser. Estamos hablando ya de la lamentable situación
en la que el Congreso elige al procurador que los tiene que vigilar y eventualmente sancionar disciplinariamente. La Procuraduría se tiene que acabar, como lo dijo en algún momento el mismo presidente Gustavo Petro, o cómo debería ser la elección de la cabeza del ente disciplinario de quien vigila a los funcionarios públicos en Colombia. Yo creo que la Procuraduría se tiene que reformar y reencauzar frente a lo que constitucionalmente tiene como mandato, que es la defensa y la garantía de la Constitución de los derechos humanos. La Procuraduría ha venido adquiriendo mucho poder, representación judicial, que participa en todos los procesos penales en el país, tiene demasiadas funciones y yo creo que debería concentrarse en el ámbito disciplinario y constitucional. Eso por un lado. Segundo, yo sí creo que debería revisarse la forma para elegir el procurador, porque termina ocurriendo lo que ha ocurrido con el hash, pero no es la primera vez tampoco que ocurre esto. Pues la elección de Margarita Cabello también fue severamente cuestionada. Y lo tercero, María Camila, es que yo creo que aquí la meritocracia ha desaparecido. Nos hemos olvidado de la meritocracia. Es un mueble viejo al que nadie le echa mano, y que verdaderamente, para que haya una función pública responsable y una función pública que mire a la Constitución como la hoja de ruta que debe seguir, es el único camino. Haber presentado una lista de 26 candidatos, de inscritos, un filtro de hojas de vida para que terminaran ternando el hash en una movida política a puerta cerrada, me parece simplemente que desdibuja lo que es la función pública, que debe estar digamos, ocupada por funcionarios que tengan una vocación y una preparación para cumplir los cargos que a ellos se les pone. Para terminar, Pedro, el deber ser, para usted, ¿cómo debería reformarse la Procuraduría en general? Porque mire que hoy me comentaban que es una planta de 4.200 personas y que falta agregar la doble instancia que aprobó la Corte cuando dejó en firme sus funciones de 1.800 funcionarios. Eso es, mejor dicho, un fortín de puestos políticos y son de libre nombramiento y remoción. ¿Cómo debería reformarse la Procuraduría o si usted considera que debe eliminarse? No, sobre todo que tiene un poder burocrático muy fuerte. Tiene más de 120 procuradores y provinciales, etcétera, que tienen unos salarios altísimos. Altísimos, que de más de 28 millones de 40 pesos. millones. Exactamente. 40 millones de pesos, 42 millones, eso es una... No, el botín de los 4.000 no es tan atractivo como el otro de los procuradores, porque esos procuradores no solamente reciben un buen ingreso, sino son los que adelantan los procesos en los territorios, son los que aprietan a la gobernación, a las alcaldías y a los dirigentes políticos, y tener un congresista que tenga procurador en el territorio, el procurador regional, el procurador provincial, etcétera, es un poder político muy importante para estar apretando las ilusiones, llamémoslo, de los enemigos políticos. Creo que se necesita. La Procuraduría, escribía yo recientemente, la Procuraduría perdió la esencia institucional, su misión como defensor del interés público, en la defensa de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y fue un fortín político, un fortín burocrático. El único poder que tiene el procurador de verdad es un poder burocrático. No tiene capacidad realmente para tomar decisiones, para empujar procesos. Fíjense el tema, la corrupción tan absolutamente despiadada que se ha producido en este gobierno y la acción de la Procuraduría en cabeza de una persona como Margarita Cabello, que no es afecta al gobierno, que podría tener los elementos suficientes para empujar. Pues no hay fuerza institucional hacia adentro. Hay unos sistemas de pesos y contrapesos informales que neutralizan la acción de los organismos de control. Entonces yo creo que hay que reconstituirlo, pero en el sentido para el cual fue creada. La instancia máxima, la cabeza del Ministerio Público. Termino, Gabriel y Pedro, leyéndoles algunos comentarios de la gente, de los usuarios a esta hora. Bueno, nos han saludado Alemanti, dice ahora sí que más corrupción en Colombia, todos se arropan con la misma cobija. Carlos Alberto Rodríguez también muy activo en la discusión. Marino Aguirre
Mauricio Espinosa y Daniel Llanos, Robinson Mamián. Quiero terminar con el comentario de Daniel Llanos, que es un deseo para el nuevo procurador. Dice, ojalá este señor no resulte, es un comentario de un usuario, como Margarita Cabello, que era lo que prefería el uribismo para tapar sus actos de corrupción. Y Robinson Mamián dice que el procurador procure hacer bien su trabajo con todos los procesos de todos los implicados en delitos de corrupción. Mire usted que pues son las percepciones de la gente. Gabriel y Pedro, gracias por acompañarnos en esta noche aquí en Sala de Prensa. Un abrazo para los dos. Hasta luego. Feliz noche. Nos hablamos pronto. Gabriel, muchas gracias. Muy, muy interesante. Muy interesante, tiene toda la razón ustedes, señor, y también gracias a ustedes los usuarios por habernos acompañado, por sus comentarios. Queda entonces abierta la polémica y sin duda alguna pues trataremos este tema de la elección de Gregorio El Hash en más emisiones de Sala de Prensa esta semana para que se conecten siempre a las 8 de la noche. Aquí los esperamos. Ya llega Signo Pesos. Feliz noche para todos.